Askurukipan kun hamasik tasa. Askyrukipan Kipanaya yatichiri. Askyrukipanaya yatichiri. Askurukipan yatichiri. Askurukipan takinitaki. Altaña Nairaka Tailinta Wimpia. Todos cantamos. Esta canción ya saben, Urpila de Aguatiñas, ¿ya? Kunata Kisa Urpila. ¿Ve? Saurpila. Ya, taqueni, a la cuenta de tres. Maya, Paya, Kimsa. Kunata Kunata Kisa kisa Urpila. urpila. Kumahmus Kumahmus Paista. paista. Kunata Kunata Kisa kisa Urpila. urpila. Munsmawasa Musmawasa Sista. sisa. Chichaja Chicha Kaitoisa. kaitoisa. Chuymaja Takisistiwa. Takisistiwa. Chichaja Chichaja Tawaista. tawaista. Chiwaña Ña Inkaraki. inkaraki. Unatakis Unatakis Kaitawaista. tawaista. Chiwaña Chiwaña Inkaraki. inkaraki. Aliki. Muy bien. El otro día hemos aprendido lo que es la glotal, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen? ¿No? ¿Todo está claro? A ver, ¿cuál es su pregunta? Creo que no es pregunta, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, para completar lo que es el cuadro fonético, vamos a ver o en todo caso, lo que es la diéresis, ¿ya? La diéresis. La diéresis son los dos puntitos, ¿no ven? Sí. Sí, esto es la diéresis, ¿ya? En Aymara se dice hiatatairi, ¿ya? Hiatatairi, ¿ya? Hiatatairi. Hiatatairi, porque en Aymara cumple un rol, ¿no? Que es de alargamiento vocálico, ¿ya? Entonces, va a alargar la vocal, ¿ya? Alarga la vocal. Por eso en castellano se dice alargamiento vocálico, ¿no? Para el idioma aymara, ¿ya? En castellano cumple otro rol, ¿no? Otra función cumple, ¿sí? En cambio en aymara no, ¿sí? No. Es el alargamiento vocálico. Ahora bien, la diéresis va a ir con las tres vocales, ¿ya? ¿No? De esta forma, ¿no? ¿Ya? Con las tres vocales, no va con otra letra, ¿no ve? Con otra consonante, nada, solamente con las tres vocales va, ¿no? En lo que es la diéresis, ¿ya? Y como es alargamiento vocálico, hemos dicho de que cuando tiene la diéresis, la vocal, ¿no? Una vocal así con diéresis, más o menos vamos a expresar como si fueran dos A's en tiempo, ¿ya? En tiempo, ¿no? Entonces no va a decir A, sino A, ¿ya? Un poco van a alargar esa vocal, ¿ya? Lo mismo cuando sea la I, ¿no? Como si fuera dos I's en tiempo, ¿ya? Ya, bien. Entonces, de esta forma, ¿no? Entonces, si fuera la A con diéresis, ¿no? Entonces, alargamos un poco, ¿no? Cada letra, cada vocal tiene tiempo, ¿no ve? Entonces, A, I, U, ¿no ve? Entonces, todo tiene tiempo, como las notas musicales, ¿no? Todas las letras tienen su tiempo. Y en todo caso, cuando está con diéresis,
un poco alargamos ese tiempo, ¿no? Entonces, en vez de decir a, decimos a. En vez de decir i, decimos i. En vez de decir u, ¿no? U, entonces u, ¿no? Alargamos un poco, ¿ya? ¿Se entiende esto, verdad? ¿Está muy así? ¿Está claro? Sí, Sí, sí. Muy ya está, bien. ya teachiri. Sí, así. El primer caso en el que se manifiesta la diéresis, ¿no? El uno, tiene que ver con lo que es, con el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, cuando cambia el sentido de la palabra, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo típico, ¿no? Ustedes van a encontrar más, tal vez, ¿sí? Entonces, el ejemplo es chaca y lo que es chaca, ¿ya? Chaca y lo que es chaca. Ahora, este primero significa puente, ¿ya? Puente. Y el segundo significa tallo, ¿ya? Entonces, como se pueden dar de cuenta, el significado es totalmente diferente, ¿ya? Chaca, que es puente, y chaca, que es tallo. ¿A ver? Entonces, la pronunciación misma se van a dar de cuenta. Mira, chaca, 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 chaca. ¿A ver? Porque aquí tiene diéresis, ¿ya? Entonces, chaca, puente. Chaca, tallo. ¿Ya? Tallo. Bien, ¿está claro? Vamos a decir. Muy Sí, bien, ese es el primer caso, ¿ya? Entonces, number one, number two. La segunda situación en el que utilizamos la diéresis es cuando contraemos, ¿no? Contracción, ¿no? Cuando se contrae, ¿ya? Por ejemplo, el número 1 y el 2 se contraen, ¿no ve? Entonces, 1 es maya, ¿no ve? El 2 es paya, ¿no? Cuando queremos expresar cantidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, maya, uta. Puedo decir, no es que está mal, ¿sí? Pero lo ideal sería, ¿no? Mauta, ¿no? Mauta, ¿no? Voy a poner otro ejemplo más. Papisi, ¿ya? Mauta, papisi, ¿ya? Entonces, cuando expresamos cantidades, se va a contraer, ¿ya? Tanto el número 1 como el número 2, solamente los dos números, ¿ya? Y el 2 se contrae también para el 20, para el 200, 2000, 2 millones, ¿no ve? Entonces, vamos a manejar, en vez de decir paya, ¿no? Pa, ¿ya? Maya, ma, para expresar cantidades, ¿sí? Ahora puede haber muchas otras contracciones, ¿no? Por ejemplo, kaya, ¿no? ¿Qué es kaya? Aquel. Aquel, ¿no? Aquel, o aquello, ¿no? Entonces, ka, ¿sí? Ka, ¿no? Kaano, ¿no? No es kayano, ¿no? Entonces, contracción, ¿sí? Contracción. A ver, otro ejemplo, a ver, puedo decir. A ver, ¿alguien tiene algún otro ejemplo? Ya, a ver, vamos a buscar más ejemplos luego, ¿ya? Entonces,
¿no? La contracción típica de lo que sería de las palabras, ¿sí? Las contracciones que utilizamos. A ver, no sé si tiene alguna pregunta. Claro, ya. Bien. Entonces, hasta ahí, dos formas de utilizar lo que es la diéresis. La tercera, cuando unimos palabras, ¿ya? Entonces, la tercera situación en la cual vamos a utilizar esto es cuando unimos palabras. Unimos palabras. ¿Cómo unimos palabras, no? Por ejemplo, ¿no? El típico, ¿no? Chica. ¿Qué es chica? Mitad, ¿no? Sí. Uru, Día. tía, ¿no? Entonces, chica, uru. Puedo decir de forma separada, igual, no está mal, ¿sí? Puedo decir, pero generalmente se contrae, se contrae. ¿Cómo vamos a contraer, no? Así. Chicuru, ¿no? Entonces, la A de la chica hemos eliminado, ¿no? Chicuru, ¿no? Entonces aquí además, por lo que hemos juntado dos palabras, vamos a colocar la diéresis, ¿ya? La diéresis. Otro ejemplo, a ver, Ya Tichiri, una ¿sí? consultita. Entonces, chikuru pertenecería a contrayente, ¿no? Sí, solo está combinado, juntado dos palabras, ¿ya? Mm, ¿Alguna otra pregunta? No, ¿no? Bien, entonces vamos a ahora buscar otro ejemplo. A ver. Haruru, haruru. Ya, caro. No, eso es ya una palabra, ¿no? Caruro, mañana. A ver, otro. Igual no hay, ¿no? Y a ver, ahí dejaremos mientras, ¿sí? Vamos a encontrar otras palabras y vamos a dar, ¿no? 4. ¿Sí? Números ordinales, ¿no? O cuando señalamos lugar, ¿ya? Lugar ordinal. Ahí está, ¿no? Ordinal. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, ¿no? No sé si recuerdan, hay una regla, ¿no ven? Entonces, los números ordinales terminan en uri y en iri, ¿no ven? Y con diéresis, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, primero, ¿no ven? Entonces, ma, ya. Entonces, como termina en vocal A, entonces ponemos iri, ¿no? Mairi, ¿no? Entonces, eso ya es primero, ¿no? Primero. Otro, pa, ahí, mire. iri, ¿no? Va a ser el segundo, ¿no? Así sucesivamente. En todos los ordinales vamos a utilizar lo que es la diéresis, ¿ya? Siempre vamos a utilizar la diéresis, ¿ya? Eso sería otro uso, ¿ya? Entonces, cuando señalamos algún puesto, algún lugar, ¿no? En números ordinales utilizamos lo que es la diéresis. Ahora, por último, ¿cuándo se utiliza? Cuando conjugamos verbos en futuro, pasado testimonial, pasado no testimonial, ¿ya? Entonces, vamos a decir, utilizamos otro uso de lo que es la diéresis
tiene que ver con lo que es las conjugaciones. ¿Ya? Conjugaciones, ¿no? En tema de tiempos. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? Saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir, el verbo ir. ¿Ya? Saraña. Ya, ahora voy a decir en tiempo futuro, saraña, ir, ¿no? Voy a decir, voy a ir, ¿no? Entonces voy a decir, sará, sará. Entonces, en este caso, cuando estamos diciendo sará, estamos diciendo iré, Iré. Ah, ¿sí? sí. Pero en tiempo futuro, ¿no? En tiempo futuro, ¿no? Iré, ¿ya? En tiempo futuro. A ver, otra conjugación. A ver, vamos a ver. Sarapjiwa. Sarapjewa, no, no hay, ¿no? A ver, A ver, otro puede ser, a ver, man, ta, Mere. ka, Sara. ta. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, esto es tiempo futuro, ¿no? ¿Sí? Tiempo futuro. Ahora, man, atata, ¿qué le estoy diciendo? ¿Había comido? Había comido, ¿sí? Eso se conoce como tiempo pasado no testimonial, ¿no ve? Porque no he visto, ¿no ve? Entonces yo le digo, no, Ah, habías comido, ¿no? ¿No ve? Entonces, eso es tiempo pasado no testimonial. Voy a poner pasado no testimonio. ¿Ya? Así se conoce, ¿no? En lenguaje han aprendido esto, Arturo, ¿no? pues, ¿Sí? ¿Ya? Yatichiri no es con apóstrofe más. Ah, ya, sí, me Tata. lo he comido. Tengo hambre, por eso. Ya, aquí, ¿no ven? Entonces, Claro. el apóstrofe, ¿no? Ustedes coloquen, ¿ya? Mancatata. ¿Ya? Mancatata. ¿No? A ver, podemos conjugar varios aquí, ¿no? A ver. Habías dormido, habías comido, habías jugado, habías salido, habías, no sé, ¿no ve? Tiempo pasado no testimonial, ¿no? Saratata, ikitata, anatatata, umatata, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, podemos conjugar muchos, ¿sí? Muchos, muchos, muchos. Ya. A ver, otro ejemplo más. Nos falta, hemos dicho en conjugaciones, ¿no ve? En tiempo futuro, en tiempo pasado no presente, testimonial. Ahora nos falta en tiempo. presente. A ver, ¿cómo podemos conjugar en tiempo presente? Sabe. En tiempo presente no se va a conjugar, ¿ya? No se va a conjugar. Tal vez en algunos casos, ¿ya? Ahora aquí donde se puede conjugar es en tiempo pasado, ¿sí? En tiempo pasado. A ver, tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Sarna, sarna, ka, ya, sarna, ka, ya, aquí ya, ta, sarna, kayata, sarna, kayata, ¿no? Entonces estoy diciendo, yo caminaba, ¿no? Yo caminaba, sarna, kayata, ¿no? Naya sarna, kayata, ¿no? Naya akan sarna, kayata, ¿no? ¿Sí? Erika ya anda a comprar Entonces, pan 6:38 días. ¿ya? Entonces, sarnakayata, ¿no? Nayahmakayata, ¿no? Yo comía, ¿no? Entonces, en tiempo pasado, ¿ya?
Esos son los tres usos, ¿no? Ahí está, pasado, pasado no o futuro, pasado no testimonial, y esto sería pasado testimonial, ¿ya? Pasado testimonial, Ah, ya. ¿ya? Pasado testimonial, porque yo estoy, me acuerdo, o sea, yo he vivido, ¿no ven? Pasado testimonial. Esos son los usos de lo que sería la diéresis, ¿ya? La diéresis. Entonces, siempre en estos casos vamos a utilizar la diéresis. ¿Ya? Walekit, ¿está claro? Waliki ya te chire. Muy bien. Entonces ya saben de forma detallada el uso de lo que sería la diéresis, ¿ya? Entonces la diéresis, recuerden, siempre con lo que es el... Alargamiento. alargamiento. Ahí se van a dar de cuenta, ¿ya? Entonces, vocalizando, ¿no? Cuando estén pronunciando, cuando se alargue la vocal, entonces, lleva la diéresis. Es como el castellano, ¿no? Entonces, llamamos vocal tónica, ¿no? Lo mismo pasa aquí en Aymara. Entonces, tenemos la vocal tónica que nos avisa que lleva la diéresis. A ver, les voy a dictar una palabra. A ver, ustedes dirán si lleva diéresis o no lleva diéresis. La cansata. La cansata lleva diéresis, ¿sí o no? Ata. Sí, La sí. cantata. Ahora, La ¿por qué lleva diéresis? A ver, porque tiene alargamiento. La ya, cantata. claro, pero ¿por qué? La cansata. ¿Por qué es conjugación? ¿Por qué está Exactamente, Ah, ¿sí? Estamos conjugando dos palabras, ¿ya? Laca, que es boca, ¿no ven? Y ansata, abierto. Entonces, Ya está, ¿no? La cansata, ¿no? Ahora conjugamos laca, ansata. Entonces, la cansata. Aquí me he comido igual. La TA, aumentenlo ya. Aquí, ansata, hemos puesto, ansata. Ya. La cansata entonces va a ser boca abierta. ¿Sí? Boquiabierto, así sería, ¿no? Boquiabierto. ¿Ya? La cansata. Ya han anotado. A ver, voy a buscar otras palabras más. No encuentro. Ya, no encuentro, ¿sí? Entonces, por el momento solamente con estos ejemplos, ¿sí? Bien, preguntas, consultas, ¿todo está claro? Aliki, yachichiri. Chiri, si digo la cansaski, ya no llevaría diéresis. Ya. Pues ya no sería tampoco una sola palabra, ¿no? Laka, ansaski, ¿no ve? Ya son palabras separadas. ¿Ya? Está claro, ¿no ve?
Yatichiri, yo he escuchado que hablan, bueno, por ejemplo, cuando alguna vez he viajado al campo, las personas hablan bien rápido la aymara. Y Sí, como hablan rápido la aymara, no se nota este alargamiento vocálico. A veces cuando nosotros, ya, bueno, la pronunciación, nosotros, bueno, en mi caso particular, yo hablo un poco lento, entonces se nota, pero en otros no, porque ellos lo hacen más fluido. ¿Hay alguna posibilidad de ver, bueno, sí, digamos, tomando las reglas, sí, pero digamos, al escucharles hablar, nosotros a veces tenemos que transcribir y bueno, en mi caso, yo algunas veces me gusta transcribir algunas cosas y me cuesta identificar el alargamiento vocálico cuando alguien me está hablando. ya. Eso es normal, ¿no? Es como cuando aprendemos inglés, ¿no ve? Entonces, nuestro inglés es, ni pronunciamos bien, ni hablamos rápido, ¿no ve? Entonces, poco a poco nos tenemos que ir familiarizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no van a decir, por ejemplo, chaca, ¿no ve? Chaca, chaca, ¿no ve? Entonces, eso es rápido, chaca, chaca, ¿no ve? Entonces, no van a decir chaca, no van a decir es chaca, ¿no ve? Chaca, ¿sí? No se va a notar la diferencia, ¿ya? Pero uno que habla ya, que es de Aymara, sí nota la diferencia. Esa es la idea. Entonces, tienes que practicar más y más y más Aymara, y ahí te vas a dar cuenta, ¿ya? Ok, waliki yatichiri. Muy bien. Entonces, con eso terminamos todo lo que es el cuadro fonético, ¿ya? Entonces, hemos visto todas las letras, hemos visto lo que es el glotal, la diéresis, ¿ya? Ya hemos visto todo, ¿sí? Entonces, como ya sabemos el cuadro fonético, ¿no? El cuadro fonético, es importante ahora recordar, ¿no? De los sufijos, ¿no? Ya hemos visto los sufijos, ¿no ven? Sin embargo, siempre es bueno recordar. Ahora, ¿por qué es bueno recordar? Olvida. Vamos a ver algunos sufijos, ¿ya? Pongan sufijos, ahora así de forma general vamos a ver, ¿ya? Pongan sufijos. Sufijos, sufijos. Por ejemplo, este sufijo creo que no hemos visto, ¿no? Ya. Este se llama, esto es verbalizador. Verbalizador. ¿Cómo decimos? A ver. Lo vuelve en verbo las palabras, ¿ya? Por ejemplo, este es el ejemplo típico, ¿ya? Suti. ¿Qué es suti? ¿Nombre? Nombre. 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 Muy bien. ¿Sí? Ahora, como es verbalizador, todos los... aquí pondré así. Nombre. Ya tenemos el significado. Ahora, como es verbalizador, los verbos de forma infinitiva en Aymara terminan ¿en qué Ña. terminan? Ña. Ña, ¿no? ña. Entonces, en ña. Sutichaña. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es, hace que sea el verbo de forma infinitiva, ¿ya? Infinitiva. Entonces, ahora, esto, ¿no? Suti, aumentamos este cha y ña. Ahora, ¿qué significa esto? Poner nombre. Correcto, ¿no? Sutichaña es poner nombre, apodar. Ya está. Bautizar. Apodar, bautizar, sobrenombre, ¿no ve? Sutichaña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un río, ¿no? Nadie conocía, ¿no? Entonces, Sutichañani, ¿no?
daremos nombre, ¿no ve? Entonces es dar nombre, ¿ya? Dar nombre. ¿Qué más hemos dicho? Bautizar. No sé, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Puede tener varios significados, ¿no ve? Suti chaña. ¿Está claro? ¿Se entiende? Es lo mismo sutin chaña. También podría ser sutin chaña. Ya, otro. Vamos a verbalizar otro. ¿Ya? Uta. ¿Saben qué es, no? Casa. Utacha. ña, ña. ¿Qué es utachaña? Hacer Hacer casa, ¿no? Terminar, techar la casa, ¿no? Entonces, de la misma forma, estamos convirtiendo en verbo, ¿no? Hacer. Verbo hacer. Utachaña. Hacer. Concluir. ¿Lo ve? Utachaña. ajá, Otro ejemplo, a ver, ¿qué nos podemos inventar? Ya sé. Yatiña, ¿qué es yatiña? Saber. Saber, ¿no ve? aprender, Aprender, ¿no ve? ajá, Yatichaña. ya, cheña, Ahí está. Como está en verbo, entonces aumentamos simplemente el ya antes de la ña. Ahora, ¿qué ya es? enseñar. Enseñar. ¿Sí? Yatichaña. Entonces lo hemos utilizado este verbalizador. A ver, ¿qué ejemplo más podemos colocar? yatin, sabe, cheña, no funciona. ¿Y yatin chaña es lo mismo? Yatintaña es aprender. A ver, otro ejemplo, a ver qué podría ser. Sarnacaña. Sarnacaña, sarnacachaña. No, Ya es verbo. Y puede ser como esto igual, yatiña, ¿no? Igual era verbo, ¿sí? Pero en lo posible con palabras que no son verbos y lo convertimos en verbo. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Katu. ¿Qué es katu? feria, Mercado, feria. Katu o katu, mercado. Ahora si pongo esto, mercado ricua, Hacer mercado. katuchaña, hacer mercado, ¿no? Volverlo a hacer mercado. O volverlo mercado, volver mercado, no sé, katuchaña, ¿no? van a hacer un mercadazo. ¿Ya? Katuchaña, hacer mercado. ¿Ven? Uta Entonces, yatirchiri. ¿perdón? Uta. Ya Ya está, hemos pero puesto, cheña. ahí está. Ah, Ya hemos puesto, ya hemos puesto. Otro ejemplo, a ver. Estamos verbalizando, ¿sí? Por otra palabra. ¿Ya? Yapuchaña. Yapu, por ejemplo, ¿no? Yapu, ¿no? Yapu. Ahí está. Yapu. ¿Yapu qué es? Chakra. Chakra. Chakra, sembradío, es yapu, ¿no? Entonces, lo convertimos, lo verbalizamos. Yapucha, ña. Ya, Ya está, ¿no? Yapuchaña. muy bien, Entonces, va a significar, ¿qué es yapuchaña ahora entonces? Sembrar. Hacer. Sembramos. Sembrar, sí. Hacer Sembrar, ¿sí? Sembrar, no sé, tal vez cosechar, hacer Chakra. chakra, no sé, tal vez tiene ya otros significados, ¿no? criar. ¿Ya? Yapuchaña. ¿Sí? Uyhuachaña, Uyhuachaña igual también, ¿no? criar. Uyhua. ¿Ve? Esto así solito es animal, ¿no ve? Claro, Animal, ¿no? Animal. Ahora, chaña. Uyhuachaña. ¿Qué va a ser uyhuachaña entonces? criar. 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 Ya, ustedes ponen sus otras variantes, ¿ya? Pero ¿se entiende, no ve? Lo que estamos haciendo. Sí, Yes. ¿Ya? Sí. Muy bien. Entonces, eso es típico, por ejemplo, en el idioma aymara, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre hablamos de esa forma, ¿no? Uyhuachasqueo, ¿no? Uyhuachañani, ¿no? Entonces, cha. ¿Ya? Ya Verbalizado. verbalizador. Uyhuachasiwa. Chile. ¿Sí? Cha verbalizador. Y el cha diminutivo ya no entraría acá, pues, ¿no? El sufijo. Aquí, no. Claro.
Estamos en sufijo, ¿ya? Ya te quiero una pregunta. Al decir catuchaña, hacer mercado, ¿se refiere a hacer las compras o a levantar un mercado, es la construcción así? A poner un puesto, ¿no? Ah, ok, ya te quiero. ¿Ya? Dispagar, ya te quiero. Cole, ya. Entonces, hemos visto la primera. Esto no creo. Bien. Jaujewa. Ahora, están viendo la pizarra todavía, ¿no ve? Sí, sí, ya te Al quiero. pichu estaba. Ahora vamos a ver el cha, pero este cha es, se conoce como sufijo mixto, ¿ya? Sufijo mixto y esto es interrogativo. Así voy a poner. Sufijo mixto interrogativo. Ejemplo. A ver. ¿Qué es Juma? Humata ya. Juma, vos. Tú, no, exactamente. Tú. Aquí, ahora vamos a poner diéresis porque estamos conjugando Juma, ta, ya. ¿Ya? Entonces, aquí está este cha, ¿no? Mata cha. Ya. Entonces, ¿Cómo esto sería? va, ¿Vos serías? va a ¿Vos seréis? significar eres tú o eres tú. Eres O tú. eres tú, ¿no ve? Así más o menos. O eres tú, ¿no ve? Tú eres. Así más o menos va a significar, ¿no? O eres tú, ¿no? Jumatacha, o eres tú, ¿no ve? ¿Está claro? El tema de la pueden- diéresis. Porque estamos juntando palabras, ¿ya? Ah, ya te quiero. Ahora, ustedes conjugan, a ver, con todos los pronombres. Con todos los pronombres se puede conjugar esto, ¿sí? Pacha. Ajá, ya, ya. Patacha. Pacha, ¿no ve? Yo sería Hiwasacha, Naya Juma Jupa Jiwasa. Naya. Nayacha, ¿no ve? Naya Cha. O Naya yo, Chuta. ¿no ve? Nayachutaja, ¿no ve? ¿No ve? Licenciado, buen día, disculpe. Sí, Licenciado, buen día, disculpe. le escucho, le ¿Tiene que escucho. tener siempre la diéresis? Porque Sí. muchas datos no lo podemos. Ya, no nos vamos a satanizar por eso, ¿no? Pasaría si uno se olvida. No estamos en clase de gramática, ortografía, ¿ya? No se preocupe. Ay, ¿Ya? ¿Ya han terminado de conjugar con todos los pronombres? Nayatacha sería. Naya No, Jumach. Nayacha, no, directamente, ¿no? Jupach. Este ta Ah. simplemente a partir de segunda persona. Nayacha, Ya te quiero. Naya Nayacha. Cha. Eso Jumacha. significa o soy yo, ¿no? ajá, O seré yo. O o soy yo, ¿no ve? Ah, ok. O yo. Y el jupatacha sería o es ella o ella, ¿así? No. Jupacha, nomás igual, ¿no ve? Ah, jupacha, no jupatacha. No. Ok. Jupacha, Hiwasa tacha. Guasacha. Ah, ya. Ya, entonces ya han conjugado con pronombres personales. No, Ahora ya no solamente no. sirve para pronombres, ¿no? Ahora me estoy recordando, por ejemplo, ¿no? Uta, ¿qué es Uta? Casa. Casa, ¿no ven? Por ejemplo, Utama, ¿qué es Utama? Tu casa. Mi casa. Tu casa, ¿no? Tu casa. Utama, ¿sí? Tu casa. Utamacha, Tu casa es.
O tu casa. ¿Es tu casa? Su ¿Es tu casa. casa? O puede ser, O es tu casa. Es tu casa. pues tu casa. A ver. Esto. Así. O es tu casa. ¿Ya? ¿Se ha entendido? A ver, Sí. otro ejemplo más. ¿Qué puede ser? A ver. Pancitos con trigo. Ah, La palabra colla. olla ya, olla. ¿Qué significaría esto? Medicina. Medicina. ¿O es medicina? O es medicina. ¿O es medicinal? ¿No ve? Entonces dice, no, haremos tecito, ¿no? A ver, ¿de qué? De ama y zapato, ¿no? Olla ya, ¿no? ¿Es medicina o es medicinal? ¿No? A ver, otro ejemplo, A ver. Saraña. Saraña es ir, ¿no ve? Sí. Quitamos el infinitivo, ¿no? Saratacha o saracha, no sé, ustedes ya verán cómo conjugan, ¿ya? Saranicha, por ejemplo, ¿no? Ya está. Saranicha, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? ¿O voy? O irá. O irá, ¿no ve? Pero en forma de pregunta. ¿Ya? Ya. Muy bien. Nos falta la otra variante de la cha. ¿Sí? Eso más veremos. ¿Ya? ¿Está claro esto, no ve? Sí. Sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra variante. ¿Ya? No lo Este sufijo borres. va a ser de 3 formas. ¿Ya? Cha. Ahora, este cha es sufijo verbal, ¿ya? Sufijo verbal dubitativo. Dubitativo. ¿Ya? Dubitativo. No, parece que quiero, ¿no ve? Dubitativo. Ejemplo, ¿no? Muntacha. Muntacha. A eso ya se le pregunta, por ejemplo, ¿no? Ah, Munas ma ya. Cha. Chactua. Munas machactua. Parece que quiero. Ahí está. Parece quiero. Parece que quiero, ¿no ve? Munas ma chactua, ¿no? ¿No es? Parece que quiero. A ver, otro, ¿no? A ver, vamos a venir a ver con qué ejemplo. Jutas ma chaquiwa. Jutas ma chaquiwa. ¿Qué estoy diciendo? Parece que viene, ¿no ve? Pero no estoy Sí. seguro, ¿no ve? No estoy seguro, ¿sí? Estoy suponiendo nada más, ¿no? Saras machaquiwa. Ya, saras machaquiwa. Ahí está. De la misma forma, colocamos, ahí está, el cha. Saras machaquiwa, ¿no ve? Parece que está yendo, ¿no? O parece que va. Saras machaquiwa, ¿no? A ver, otro ejemplo. ¿Qué puede ser? A ver. Manca. Mancas. No funciona. ¿No da? Mancas machaquiwa. No es verbo. Mancas machaquiwa. Podría ser, ¿no? Ya. Mancas machaquiwa. ¿Qué estoy diciendo? Parece que está comiendo. Es que está comiendo, ¿no ve? Mancas machaquiwa, ¿no? Parece que está comiendo. Aljas machaquiwa. Ya. Aljas machaquiwa, ¿no? Aljas machaquiwa. Aljas machaquiwa. Parece que ha vendido, ¿no? O parece que está vendiendo, ¿no? Aljas machaquiwa. Aljas machaquiwa. Parece que está vendiendo, sí. ¿Sí? Eso es la tercera variante, ¿ya? Del cha. Ya. Variante. Sufijo. Entonces son sufijos, ¿no? Entonces va a depender del contexto, cuál es, ¿no? Si es verbalizador, o si es interrogativo, o es dubitativo. ¿Ya? ¿Cuál ¿Vale qué? ¿Amo así? ¿Vale qué?
Valechi. Muy Ya, bien. tichiri, Sí, sí, sí. Escucho, Masik, escucho. así, Masik, así dicen también, A ¿no? Ya, ver. tichiri, a ver. Cha es interrogativo, ¿no ve? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, Munas Macha, ¿no? Ese es Munas Macha, ¿quieres o querrías, no? Ah, Ya, exactamente. ya, entonces, ahora cuando utilizaría el sufijo isti Munas Mati, ¿Quieres? ¿No? ajá, la diferencia, ¿dónde estaría Yatichiri? Ah, ya. Munas mati. No, en este caso Ajá, el ti nomás, ¿ya? El ti. Nasmati sería puedes querer, Yatichiri. ajá, Munas Sarasmati, mati. Sarasmati, Sarasmati, ¿no? Puedes ir, ¿no Puedes ven? ir. Ah, ¿Ya? allá. Entonces, este ti, hemos dicho, es específicamente para interrogativos y para afirmar oraciones negativas, ¿no? Todas las oraciones negativas terminan en este ti, ¿no ven? Haniu hutkiti, haniu sarkaniti, ¿no ven? Entonces, todo, Allá. ¿ya? Entonces, este ti tiene dos funcionalidades, ¿ya? Señor. ¿Colegir? Quizá. Muy Es tan bien, linda nuestra lengua, Yatichiri. ¿verdad, no? Oh, Cuestión de practicar y aprender algunas cositas, ¿no? Y lo malo es que esta lengua es hablada, ¿no? O sea, entonces, recién están, o en los últimos años han descubierto, han escrito todas estas reglas recién, ¿no? Entonces, para un aymara hablante esto va a ser chino, ¿no? Es chino, ¿ya? Pero nosotros como estamos aprendiendo, tenemos que saber, ¿no? Gramaticalmente lo que es la lengua, ¿no? Cómo está constituido, ¿no? Bien, ahí terminamos hoy día. Niao pakal kalwahan, pakatanakam niao pakal kalwahan, ¿ya? Nos vemos el día sábado, Sábado. ¿ya? Y que sin cam taquin, igual que para pata. chiqui sin cama. Sin cambio, Yatichiri. Shinkama Yatichiri. Y que sin cama. Shinkama Yatichiri. Ya está.